presentando, como me han indicado en el tema, una breve historia de la evangelización en El Salvador. Partimos del entendido que es una breve historia, por lo tanto tenemos poco tiempo, no se puede abundar en muchos detalles, pero sí presentar algunos elementos que nos ayuden a formarnos una idea de la historia de la evangelización en El Salvador. Y enfocándome más en la arquidiócesis, que es a la iglesia a la que yo pertenezco. En primer lugar, partimos algunos elementos de la misión en tiempos de la conquista, como manera de introducción. En este primer periodo, la evangelización se caracteriza por el compromiso de la iglesia con la acción conquistadora de los españoles. Propiamente hablando, durante este periodo la iglesia es de los españoles. El interés que manifiesta por los indígenas, aunque era altamente espiritual, en definitiva contribuía también a consolidar la conquista española. La peculiaridad de la acción de la iglesia era la defensa de los indígenas tan vejados por los militares, gobernadores y comerciantes españoles. El objetivo de la evangelización en esa época era más bien de tipo cultural, enseñar a los indígenas la lengua y la religión de los españoles, sacándoles de todos los vicios o costumbres que no compaginaban con la mentalidad y costumbres españolas, eminentemente cristianas. De acuerdo a los documentos escritos del tiempo de la conquista, la misión evangelizadora de nuestros pueblos fue realizada por los españoles, ciñéndose a las leyes del Real Patronato. Hubo abusos, como en todo, en la práctica de este privilegio. Inicialmente la misión evangelizadora iba de par con el fenómeno de la conquista. Era parte integrante de esta. En general, los primeros sacerdotes que llegaban a las tierras conquistadas eran capellanes del ejército. De suyo no tenían mandato de evangelizar a los indios, sino de atender a los soldados españoles. Pero en ocasiones, el conquistador, exigido por su conciencia cristiana, ordenaba al capellán que al paso de su batallón fuera bautizando a los indios que encontraban en su camino para salvar sus almas. Esta práctica estaba motivada por un deber de conciencia, pero no dejaba de tener a la vez repercusiones jurídicas y pastorales, porque una vez bautizados los indios, entraba en vigencia la misión canónica, es decir, la necesidad de proveer de misioneros, empezando por un obispo, a las comunidades de estos nuevos bautizados. Desde el momento que estaban bautizados, los indios formaban parte de la iglesia y por ende la iglesia debería de atenderlos en sus necesidades espirituales y pastorales. En general, los obispos nombrados por el rey tenían un auténtico espíritu misionero, pero ante la ingente tarea de bautizar y adoctrinar tan grande cantidad de indios, siendo tan pocos los clérigos misioneros, la corona católica giró órdenes para que los soldados asumieran tareas de catequizar a los indios ya bautizados, tarea que por derecho de encomienda de indios no podía eludir el encomendero. Esta ley y esta práctica permitieron a los laicos tomar parte en la tarea misionera de la iglesia. De hecho, para los reyes de España, la epopeya del descubrimiento de América era un reto misionero de parte de Dios, no así para muchos conquistadores que solo soñaban en encontrar el dorado. Qué aspiración de encontrar el oro. La labor a mitad misionera y a la mitad conquistadora de los españoles en nuestras tierras desencadenó un mal religioso en nuestras tierras que todavía perdura, es decir, un cristianismo de masas, sin conciencia, tradicional, poco comprometido, inconsecuente de sus compromisos como bautizado, demasiado poco instruidos en la fe y por lo mismo fácil para caer en brujerías y creencias espiritistas. Segundo, algo sobre los métodos de evangelización de esa época. El clero secular asumió como eje de su labor pastoral desde el principio la celebración de la misa dominical.
Esta era precedida de la catequesis obligatoria para todos, adultos y niños, y con ocasión de la celebración de la misma, aprovechando la concurrencia de los indios venidos de la montaña y de los valles, los curas párrocos bautizaban. La preparación al bautismo era muy escasa. Aun cuando fuesen adultos se les bautizaba con carácter de urgencia, es decir, para salvar sus almas. La catequesis venía después, para preparar la recepción de los demás sacramentos, particularmente la primera comunión. Esta práctica de impartir catequesis antes de la misa duró mucho tiempo. Yo recuerdo todavía en mi infancia, allá en mi ciudad, en Suchitoto, esta práctica se tenía. Campesinos venían a la población y de 8 a 9 de la mañana una catequesis y después la Santa Misa. Eran las prácticas de ese entonces. Se llamaba doctrina la enseñanza impartida sobre las verdades de la fe y el aprendizaje de virtudes morales que daban sello cristiano a la vida. Frecuentemente los encomenderos asumían la misión de impartir la doctrina con ayuda de fiscales y policías. El lugar donde concurrían los indios para la doctrina era frecuentemente el casco de una hacienda, por lo general propiedad del encomendero. Con el tiempo estos lugares se les dio el nombre de doctrinas. En ellos se fueron construyendo ermitas, luego templo y más adelante templos parroquiales, iglesias parroquiales. En la primera etapa el estilo de trabajo de los misioneros y del clero secular no eran muy diferentes. Ambos se enfrentaban el mismo fenómeno, que muchos indios no venían a las doctrinas por razones múltiples: desidia, pereza, rechazo a recibir instrucción, miedo de ser enrolados por el encomendero en su encomienda, etc. Los sacerdotes del clero secular iban también en busca de esos indios para asistirlos espiritual y sacramentalmente en sus lugares de habitación. Cada población fundada por los españoles tenía al centro un edificio religioso, que luego de ser doctrina o centro de misión, se convertían en parroquias para administración de la catequesis y recepción de los sacramentos. El atrio inmenso que se explayaba delante de cada edificio de la iglesia era signo de encuentro fraterno y de comunión, fomentado por estas parroquias, al acoger en su espacio a los indios venidos de las montañas y de los valles para cumplir sus obligaciones religiosas. La parroquia se convirtió en lugar de encuentro y de comunión. La gente misma de la ciudad o del pueblo contribuía con el cura párroco a dar de comer a la gente, venía del campo. Incluso construían sus casas con amplios corredores exteriores o portales, en donde dormían los indios por las noches del viernes a domingo, cuando el atrio de la iglesia parroquial era insuficiente. Esto pues en la mayoría de pueblos nuestros lo vemos, esos grandes portales que hay en torno a la plaza central y al frente del templo. Allá soy ya bastante avanzado en años. Cuando pequeñito yo recuerdo eso en mi pueblo, que efectivamente llegaban del campo desde el sábado y se quedaban y se regresaban el domingo, y mucha gente de la ciudad acogía a los del campo en sus casas para la Semana Santa, que no se celebraba en los cantones, sino que solamente en el pueblo. Se venían a pasar toda la semana, de ahí permanecían. Los curatos se fueron multiplicando y con ellos fueron desapareciendo los oratorios o lugares de alojamiento para los peregrinos venidos del campo. Los curas párrocos se convertían en misioneros de la gente del pueblo o de la ciudad, en tanto que los sacerdotes regulares o religiosos eran itinerantes. En El Salvador, en donde el número del clero secular ha sido siempre mayor al de los regulares, a diferencia, por ejemplo, en Honduras, ve un padre que viene de Honduras, que allá pues los seculares son menos, religiosos han sido en su mayoría. Aquí era al revés. Los curas párrocos asumieron también el carácter de misioneros itinerantes. Luego de dar los servicios parroquiales los sábados y domingos en el pueblo, ellos iban al encuentro de los indios que no concurrían al pueblo para darles el pan espiritual, la doctrina, asistir a sus enfermos, confesar, celebrar la Eucaristía, preparar a los niños en la catequesis. En ese sentido, los curas párrocos no cayeron en la parálisis del funcionalismo, salvo raras excepciones,
en áreas de grandes urbes, de reciente formación. Pero esencialmente el sacerdote secular salvadoreño sigue siendo itinerante, sin abandonar por ello sus responsabilidades con los feligreses de las ciudades y de los pueblos. En estas áreas se manifiesta también su capacidad misionera, sectorizando su territorio parroquial, urbano y asumiendo la responsabilidad de ir al encuentro de los hombres y mujeres de dichos sectores, acompañados de laicos, misioneros y evangelizadores. De hecho, ya en los tiempos actuales, en tiempos de Monseñor Rivera Damas, él entregó una carta pastoral que invitaba a la sectorización de las parroquias, ya por los años 82. Es una práctica que tenemos ya acá adquirida en nuestro país. En la etapa posterior a la independencia, 1821, se caracterizó por la lucha de la Iglesia a favor de su autonomía. Lograda la independencia de estos países, el liberalismo militante y racionalista pretendía someter a la Iglesia y sus derechos a los únicos derechos del Estado. La Iglesia tuvo que debatirse largamente para poder evitar ser instrumento fácil en manos del racionalismo masónico y ateo. Prácticamente desde que existió un obispo propio en El Salvador, este fue el problema esencial de su acción pastoral: las relaciones de la Iglesia-Estado y la defensa de los derechos y de la autonomía de la Iglesia. La acción propiamente pastoral se redujo a lo esencial: catecismo, religiosidad popular y dispensación de los sacramentos. Esto sería pues muy largo poder detallar. Jesús Delgado, en sus libros sobre historia de la Iglesia en El Salvador, pues presenta infinidad de ejemplos de toda esa época, como pues varios obispos les tocó estar desde el exilio dirigiendo la diócesis, como a veces ya entre ellos tenían como un acuerdo, ¿verdad? Expulsan al obispo, queda el vicario general, expulsan al vicario general, queda otro. Ya había así como una cadena de mando, podríamos decir, para hacerse cargo. Todo esto indudablemente afectó la tarea propiamente evangelizadora, ya que las parroquias quedaban atendidas desde la religiosidad popular. Las prácticas que se habían tenido de enseñanza en la catequesis, en donde tenían formas populares para hacerlo, las pastorelas, las partisanas, una especie de teatrillos que ellos armaban. Todavía pues las pastorelas entre nosotros son muy comunes, las representaciones, que fueron métodos que utilizaron en aquel tiempo, sobre todo para presentar los misterios de nuestra fe, representados de esa manera. Entonces, en gran medida, en muchas ocasiones, la fe de nuestro pueblo se mantuvo a través de esa religiosidad popular, que ha llegado hasta nuestro tiempo. Y en muchas ocasiones, actualmente eso es un peligro, porque algún sacerdote podría pensar que las cosas están bien porque el día domingo el templo está lleno de fieles. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Y muchas veces esos que llegan no son fruto de la acción evangelizadora actual, sino que es fruto de la tradición, ¿verdad?, que se tiene. Bien, toda esa época de la independencia hasta los años 50, pues tuvo esa característica. Fue el segundo arzobispo de San Salvador, Monseñor José Alfonso Belloso y Sánchez, quien en su etapa última logró una mayor armonía y convivencia con el Estado, de tal manera que cuando llegó de arzobispo a San Salvador, Monseñor Luis Chávez y González, pues encontró en gran medida ese problema resuelto. Él tuvo entonces otro ambiente, otro espacio para llevar adelante una labor evangelizadora y pastoral muy profunda, como lo veremos más adelante. Entonces demos un paso ya más cerca a nosotros, la evangelización después del Concilio Vaticano II. De hecho, en la primera etapa de Monseñor Luis Chávez y González, no hubo mucha variación en las prácticas pastorales anteriores. Incluso pues desde la colonia hasta
llegar el Concilio Vaticano II. A pesar de que a fines del siglo XIX hubo un Congreso Misionero Latinoamericano. El objeto de este congreso fue regular las normas de sacramentalización y puntualizar un libro de catequesis para todas las iglesias de América Latina. También para dar más relieve a la figura del obispo como funcionario administrativo de los bienes espirituales y materiales de la iglesia. A partir de ese momento se multiplicaron las diócesis en los países de América Latina y también en El Salvador. Para 1930 se tienen ya 3 diócesis. Después del Concilio Vaticano II se incrementaron a 8, que son las que actualmente tenemos. La llegada a la arquidiócesis de San Salvador de un arzobispo como fue Monseñor Luis Chávez y González fue una bendición para la pastoral de la arquidiócesis. El 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII anunció a los cardenales su intención de realizar un concilio ecuménico. Al anuncio siguió la creación de parte del Papa de la Comisión Central, encargada de preparar la Asamblea Conciliar. En esa comisión participó como representante del Episcopado de América Central y Panamá, Monseñor Luis Chávez y González. Gracia especial que marcó el camino de la arquidiócesis de San Salvador. Esto porque, como ustedes saben, Monseñor Luis Chávez y González fue uno de los que propició la creación de la Conferencia de los Obispos a nivel centroamericano. Entonces él tenía reconocimiento ante los obispos de América Central. Al volver Monseñor Chávez y González del 6º viaje de preparación en mayo de 1962, hizo público su compromiso con el concilio, incluso antes de que éste comenzara sus trabajos. El deseo del arzobispo fue que toda la diócesis viva el estado de concilio en que se encuentra la iglesia y que toda la diócesis esté unánimemente orando para que el Espíritu Santo, verdadero autor del concilio, inspire a la Santa Iglesia en su nueva Pascua y su nueva manifestación. Considero yo que este es un punto muy importante y una clave, ya que ustedes están representando sus iglesias y de parte del CELAN, pues encargados de animar y promover la misión en nuestro continente. Me imagino que en lo que habrán hablado, a veces una dificultad que tenemos es de que no hay por parte, ¿verdad?, de nuestros episcopados y de nuestro clero un verdadero compromiso con la misión y con asumir lo que la iglesia nos está pidiendo. Eso que el Papa Francisco nos dice en el Evangelii Gaudium: yo sé, dice él, que los documentos de la iglesia no tienen ahora el mismo impacto que tenían antes. Sin embargo, dice él, esto es programático. Esto que les estoy presentando es algo que hay que seguir, que hay que ejecutar. Bueno, Monseñor Luis Chávez y González y luego posteriormente Monseñor Rivera y Monseñor Romero, pues sí fueron un ejemplo de esos que antes sí tomaban en serio los documentos y nos enseñaron a nosotros a tomarlos en serio. Yo era seminarista pues cuando el Concilio Vaticano II y viví esa época en donde el arzobispo Chávez, los seminaristas, nos hacía participar en los eventos de la iglesia. Cuando vino Medellín, pues hubo semanas, quincenas de estudio, de reflexión pastoral para ir conociendo, para irnos preparando, para ir cambiando pues la mente, irnos formando en el querer de la iglesia para el momento actual. Entre los padres conciliares estuvieron 2 de nuestros pastores, Monseñor Luis Chávez y González y Monseñor Arturo Rivera Damas. Esta excepcional vivencia eclesial influyó profundamente en su manera de conducir la arquidiócesis de San Salvador, cada uno en su momento histórico. Monseñor Chávez de 1938 a 1977 y Monseñor Rivera de 1980 a 1994. La apertura de nuestra iglesia al Concilio Vaticano II creó una mentalidad de fidelidad al magisterio de la iglesia, tanto universal como latinoamericano, centroamericano y local.
los documentos que provenían también de la conferencia a nivel centroamericano, pues en nuestro país tenían mucha importancia, ¿verdad? Eran tomados en serio, eran parte de nuestro magisterio. Del concilio aprendimos que la iglesia no está al margen o en oposición al mundo, sino en el mundo y al servicio de éste, para comunicarle la salvación realizada por Jesucristo a favor de toda la humanidad. Somos una iglesia que se ha esforzado por llevar a la práctica el espíritu y las enseñanzas conciliares. En tal esfuerzo a veces se cometieron errores, pero ha predominado el compromiso de fidelidad. Esa fidelidad nos ha salido cara, puesto que nuestra iglesia arquidiocesana y salvadoreña lleva la marca del martirio. En mi caso, por ejemplo, fuimos 3 los sacerdotes que nos ordenamos allá en 1974. Mis otros 2 compañeros fueron asesinados. Solo yo quedé vivo de esa época, de esos 3 compañeros que nos ordenamos, por la fidelidad a la misión de la iglesia, a lo que el concilio nos pedía. De Medellín aprendimos a amar el rostro de una iglesia desligada de todo poder temporal y audazmente comprometida en la liberación de todo el hombre y todos los hombres. Aprendimos también que como seguidores de Jesucristo estamos llamados a servir a los hombres y mujeres aplastados por la injusticia institucionalizada. De ahí que la iglesia no puede permanecer indiferente ante un sordo clamor de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no le llega de ninguna parte. Documento de pobreza de Medellín. De 1970 en adelante, la iglesia salvadoreña entra en un proceso de búsqueda de estructurar su pastoral desde la perspectiva de la pastoral de conjunto, como Medellín lo había señalado. La Semana Nacional de Pastoral de Conjunto se celebró en el Seminario San José de la Montaña del 22 al 27 de junio de 1970, contando con la asesoría del CELAN. Bueno, decir que nosotros agradecemos al CELAN porque ellos han estado siempre, de alguna manera, acompañándonos en los momentos de reflexión, en los momentos de dar nuevos pasos en la pastoral de la diócesis. Hemos acudido a ellos, así que yo quiero aprovechar para agradecer el apoyo y el acompañamiento que como iglesia hemos recibido de parte del CELAN. En la convocatoria oficial de las sedes para esa semana decía: están invitados a participar los sacerdotes de ambos cleros, las religiosas y 2 laicos por cada uno de los movimientos, previa delegación de los mismos. En esta semana tuvo un papel importante el padre Rutilio Grande, que es otro de nuestros mártires que se ha iniciado ya el proceso de canonización. Posterior a la Semana Nacional de Pastoral de Conjunto, las diversas diócesis se comprometieron a realizar sus propias pre-semanas de pastoral y posteriormente realizar otra Semana Nacional, con la finalidad de que el concilio fuera arraigando plenamente en toda la iglesia salvadoreña. En esa época pues hubo un esfuerzo muy lindo de querer avanzar como iglesia salvadoreña, de no ir una diócesis por un lado y otra por otro lado. Desafortunadamente pasaron varios años y el compromiso no se cumplió de celebrar las presemanas. Entonces la Iglesia Particular de San Salvador decidió organizar y realizar por su cuenta la Semana Arquidiocesana de Pastoral. Esto ocurrió del 5 al 10 de enero de 1976, teniendo como documento orientador y normativo la Evangelii Nunciandi, que al recoger los aportes del Sínodo Episcopal sobre Evangelización celebrado en 1974, contenía el más reciente magisterio de Paulo VI. La Evangelii Nunciandi se convirtió en el documento que fundamentó y orientó la evangelización de la arquidiócesis y de las demás diócesis en un momento en el país vivía en medio de un conflicto social creciente. Las opciones pastorales de la semana fueron
la opción primordial por una evangelización en todos los niveles. Considérase como grave, urgente y necesaria. O sea, ya en esa época la opción primordial era la evangelización. Claro, en aquel tiempo había a veces alguna como discusión entre sacramentalización y evangelización, ¿verdad? Era el contexto de esa época, solo dar los sacramentos, y lo otro no, tiene que haber un evangelio, lo que ahora Aparecida nos presenta, ¿verdad? El encuentro personal con el Señor, que nos lleva a la fe, que nos lleva a la conversión, que nos lleva a entrar en la comunidad de iglesia, en donde crecemos, nos formamos y luego somos enviados. Ese itinerario es el que desde esa época se estaba ya visualizando y asumiendo, tomado pues indudablemente del planteamiento que hacía Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi. En segundo lugar, se decía, otras prioridades, la renovación necesaria de todos los medios disponibles en orden a una evangelización adecuada y que no admite dilaciones, pero que tampoco admite superficialidades. La necesidad urgente de seleccionar y formar adecuadamente los agentes de pastoral, sobre todo los seglares. Las comunidades cristianas como objetivo que esté en el horizonte si queremos vitalizar la iglesia. La creación y adecuación de mecanismos operativos que vengan a dinamizar y a poner en ejecución estas opciones. En esa época no conocíamos mucho de planificación, de administración pastoral. Viéndolo desde ahora, yo digo indudablemente el Espíritu Santo y la gracia de Dios actúa y conduce a su iglesia. Hay elementos de estos que hoy después los interpretamos de otra manera, pero es lo que había dicho Medellín y lo que ahora pues también nos plantea Aparecida con la conversión pastoral, ¿verdad? No podemos tener una pastoral simplemente de administración o de mantener las cosas, sino que tiene que haber una conversión, tiene que haber pues una adecuación de todas nuestras estructuras para la evangelización. Luego, entre los años 1977 a 1980, la Iglesia Arquidiocesana y Salvadoreña vive la fidelidad a Dios y a su pueblo en medio de la persecución y el martirio. Pastoralmente hablando, Monseñor Luis Chávez y González impulsó en una primera etapa de su pontificado la pastoral tradicional, como decía antes, que se basa en la vida sacramental, en la religiosidad popular, en el cultivo del espíritu y de la mente, junto con una moralidad consecuente a la fe. Con el Vaticano II y luego Medellín, se inició una segunda etapa que vendría a construirse sobre la primera. Desde entonces, la pastoral que impulsó el arzobispo Chávez fue más dinámica y a la vez más comprometedora y consecuente con el seguimiento y acompañamiento al pueblo. Cuando el arzobispo Chávez se retiró del cargo arzobispal de esta arquidiócesis de San Salvador, dejó montada toda una pastoral de envergadura, con todo el personal necesario para hacerla andar y con el instrumental indispensable para hacerla efectiva. Se retiraba, sin embargo, con una tristeza profunda, la de no haber podido entregar al nuevo arzobispo una iglesia en buenas relaciones con el gobierno, como la había recibido él 38 años atrás. Efectivamente, el presidente en funciones, ya casi por terminar su periodo presidencial a fines de 1976, principios de 1977, actuaba en sus últimos meses como un hombre herido después del fracaso de la transformación agraria en El Salvador, obra considerada por el coronel Molina como clave para su periodo presidencial. La Iglesia jerárquica en su conjunto no apoyó esta empresa. En particular, el arzobispo Chávez no veía las cosas tan claras como para dar al presidente Molina todo su apoyo. La reacción del coronel Molina no se dejó esperar. Después de sufrir él mismo la amarga derrota, dejó las puertas abiertas a todo su aparato de seguridad nacional y de orden para que emprendiera la tarea de limpiar el territorio nacional, como se decía en aquel tiempo,
de curas subversivos y de cristianos marxistas. De este modo, Monseñor Chávez se despidió de su diócesis con la tristeza de no haber podido hacer nada por los sacerdotes que recientemente habían sido injustamente expulsados del país. Pastoralmente hablando, la llegada del nuevo arzobispo en la persona de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames tiene que considerarse dentro del periodo histórico del arzobispo Chávez, porque el nuevo arzobispo asumió personalmente este tipo de pastoral, los cuadros puestos por su predecesor y sobre todo la orientación misma, según el sentir de Medellín. Yo considero que acá pues hubo, el llegar un nuevo arzobispo no supuso una ruptura, sino una continuidad, aunque él indudablemente traía sus propios carismas y le dio un nuevo impulso o más impulso a la pastoral que ya realizábamos. En ese sentido, esta etapa podríamos decir que está en continuidad. Chávez, Romero y después Rivera Damas. Monseñor Romero inicia su ministerio arzobispal en un clima sumamente tenso. Apenas ha pasado una semana desde su toma de posesión, el 22 de febrero de 1977, cuando ocurre el día 28 del mismo mes la violenta represión contra la multitud que llenaba la Plaza Libertad para protestar por el resultado de las elecciones presidenciales del mes de enero. La acción militar deja numerosos muertos. Este hecho, al que se unen muchos otros igualmente violentos, suscita la reacción del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal. Publica un comunicado el 10 de marzo de ese mismo año en torno a la situación que vive el país y dice: los acontecimientos de los últimos meses y de los últimos días, de todos conocidos, exige de nosotros que pronunciemos una palabra clara, serena y firme sobre dichos sucesos. Como pastores del pueblo de Dios que se nos ha encomendado, no podemos rehuir esta responsabilidad. Así nuestro silencio no se podrá interpretar como desinterés por la situación actual o como aceptación pasiva y resignada de los tristes hechos que se vienen repitiendo. 2 días después del pronunciamiento episcopal es asesinado el padre Rutilo Grande, párroco de Aguilares, junto con un joven y un anciano. Este hecho es el primer eslabón de una larga cadena de situaciones que van a configurar una realidad de persecución y martirio. La víctima más ilustre será el mismo Monseñor Romero, quien cae abatido el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia. La Iglesia Arquidiocesana estaba pagando el precio de su esfuerzo de fidelidad al Concilio Vaticano II. Monseñor Urioste escribió un pequeño librito donde presentaba Monseñor Romero, mártir, decía, del magisterio de la Iglesia, porque él se tomó en serio también la enseñanza de la Iglesia. El plan pastoral 1990-1995 destaca que esta situación tan conflictiva no favorecía la organización pastoral, pero la voz y los escritos del arzobispo fueron respondiendo con valentía a cada circunstancia concreta por la que atravesaba el pueblo y la iglesia salvadoreña. Aunque no tuvimos en esa época pues una pastoral organizada como en la etapa anterior, sin embargo, las estructuras de pastoral se mantenían y funcionaban, y el obispo mismo pues daba el acompañamiento. La palabra de Monseñor Romero resonó cada domingo desde la Catedral de San Salvador. Habrán escuchado ustedes decir de que la ISAX, que era la emisora de la iglesia, que se escucha casi en todo el país el día domingo a las 8 de la mañana, por todos los pueblos, de las zonas marginales que se pasaba, estaba encendida esa radio. Pero también plasmó sus orientaciones en 4 cartas pastorales, las cuales hablaban todas de la iglesia y muestran la manera pastoral de acompañar y orientar a su iglesia particular en medio de las diversas situaciones históricas. Esto es algo que a mí me llamaba la atención, de que él como arzobispo, aunque estuviera celebrando en catedral,
para un grupo de 300 personas nada más, no perdía la conciencia de que estaba hablando a la iglesia arquidiocesana, que a través de los medios su voz está, por eso es una palabra no dirigida solo a ellos, sino a todo el pueblo de Dios. Y ese es un elemento muy importante, porque a veces transmiten por televisión o por la radio celebraciones diversas, pero el mensaje no es un mensaje que está orientando, que está alimentando al pueblo de Dios. Estas cartas pastorales tenían pues como tema la iglesia de la Pascua, abril de 1977, en la presentación del señor arzobispo ante su diócesis. Las 3 restantes fueron publicadas con ocasión de las fiestas titulares del Divino Salvador del Mundo. La Iglesia Cuerpo de Cristo en la Historia, agosto de 1977. La Iglesia y las organizaciones políticas y populares, agosto de 1978. Escrita conjuntamente con Monseñor Arturo Rivera Damas. La misión de la Iglesia en medio de la crisis del país, agosto de 1979. Debido a la situación de emergencia permanente en que se desarrolla su ministerio, Monseñor Romero no realizó la visita pastoral en forma sistemática de su diócesis como lo hacía Monseñor Chávez. De él pues era otro tiempo, indudablemente la visita pastoral duraba una semana, era prácticamente una pequeña misión la que se realizaba en cada población, pero recorrió todas sus parroquias con ocasión de fiestas patronales y otras celebraciones. Con frecuencia la visita del pastor tenía que ver con situaciones de violencia que demandaban una palabra de consuelo o una defensa valiente de los débiles en el mismo lugar de los hechos. Este era un elemento muy importante. Yo me encontraba en ese entonces de párroco en Aguilares, donde asesinaron al padre Rutilo Grande. Y uno se sentía acompañado, porque ahí nos mataron varios catequistas y él fue hasta Cantones a celebrar la misa para animar, fortalecer la fe, la esperanza de las comunidades. O sea que nuestra iglesia pues se sentía acompañada por su pastor. Pero el vehículo más eficaz que hacía presente al arzobispo mártir era sin duda su emisora, la radio YSAX, que en esos años vivió su época de oro. Este servicio era complementado por el semanario Orientación. Algunas de las canciones populares compuestas con ocasión de su muerte martirial dan cuenta de esta práctica pastoral. Dice la letra de una: Óscar Arnulfo Romero, tú fuiste nuestro pastor y en los humildes y pobres pusiste tu corazón. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. O sea, hasta los más pequeños se sintieron acompañados por este arzobispo. 2 semanas antes de su muerte martirial, Monseñor Romero estuvo reunido por 3 días en una casa de retiros en Planes de Rendero con el Consejo Pastoral Arquidiocesano, discutiendo sobre la forma de organizar la pastoral de conjunto en la diócesis a pesar de la situación de persecución que se estaba viviendo. En esos 3 días de reunión, Monseñor Romero nos decía, bueno, yo contemplo, ¿verdad?, que a pesar de todo, pues hay un gran dinamismo, hay un gran compromiso, una gran motivación de laicos y de los sacerdotes, y tenemos que ver cómo organizamos esto, tratando de recuperar la práctica que ya teníamos de planificación. Luego, entrando ya a otro momento, la iglesia busca organizar la pastoral de conjunto y la solución de la guerra, ya después de la muerte de Monseñor Romero. Después del asesinato de Monseñor Romero, el hecho dominante fue el estallido de la guerra y el esfuerzo de la iglesia por contribuir a la llegada de la paz. Inicialmente, Monseñor Arturo Rivera Damas, sucesor de Monseñor Romero, hizo un llamado al diálogo como el medio a través del cual debería buscarse alcanzar la paz, llamado que no encontró eco entre las partes beligerantes, que en un inicio asumían tener capacidad de vencer militarmente al otro. Al inicio pensaban, pues ambos bandos, esto va a ser cortito, ¿verdad? Entonces, hablar de diálogo les parecía una traición. Incluso en la asamblea, algún diputado planteó que declararan enemigo de la patria a Monseñor
Rivera Damas por andar proponiendo el diálogo. La llegada del Papa a El Salvador el 6 de marzo de 1983 y su vehemente llamado a la reconciliación y a la paz dará un espaldarazo al planteamiento de nuestro pastor. La solución al drama de la guerra tiene que conquistarse a través del diálogo y no por medio de la vía militar. Monseñor Rivera comparó la confrontación armada con una casa en llamas. Y cuando una casa está ardiendo, decía él, primero hay que ayudar a las víctimas del incendio. En segundo lugar, debemos tratar de apagar el fuego. Y finalmente buscar la manera de que las llamas no vuelvan a surgir, buscando las causas que provocaron el incendio. Esta es la misión de la Iglesia en medio de la guerra. Primero, debe ayudar a las víctimas, viudas, huérfanos, desplazados, refugiados, lisiados, etcétera, que es la pastoral asistencial. En la arquidiócesis se dio vida nuevamente al Secretariado Social Arquidiocesano, a quien se delegó esta tarea. Luego, procurar resolver el conflicto por medio del diálogo y la negociación. Y finalmente, atacar las causas estructurales que le dieron origen. La Conferencia Episcopal de El Salvador se pronunció a favor del diálogo 2 años más tarde, en la Carta Pastoral Reconciliación y Paz del 6 de agosto de 1985. Los pastores están preocupados por la precaria situación del diálogo iniciado en medio de tanta esperanza en La Palma, el 15 de octubre de 1984. Y decían, pero si el diálogo fracasa, no le queda a El Salvador otro camino que el de la destrucción total, con un elevadísimo costo de vidas humanas y un deterioro quizá irreparable de la convivencia social. Hubo que esperar hasta el 16 de enero de 1992 para que se firme la tan anhelada paz. En ese camino hacia el final de esa lucha fratricida, jugó un papel trascendental una genial iniciativa del arzobispo, la realización del debate nacional por la paz a mediados de 1988. Eso fue muy importante y se muestra pues el protagonismo que la Iglesia tenía en ese entonces a pesar de la persecución. Se logró pues reunir universidades, empresa privada, para organizar un debate que dio muchos aportes para avanzar en el camino de la paz. Las acciones bélicas parecían llenarlo todo, pero la Iglesia salvadoreña persiguió su trabajo pastoral y se dio un resurgir de la búsqueda de la pastoral planificada, como lo había pedido el documento de Puebla. En el caso de la arquidiócesis, en 1989, Monseñor Rivera convocó a la Semana de Pastoral de Conjunto, que puso en marcha el proceso de planeación pastoral participativa, que dio como fruto el Plan Pastoral 1990-1995. Aquí tuvimos también el apoyo del CELAN, allá pues del ITEPAL vinieron y nos ayudaron durante todo ese año 89 en la elaboración. En la memoria aquí de la arquidiócesis ha quedado así como grabado esa experiencia como la mejor experiencia de pastoral participativa, ¿verdad? Y todos recuerdan a Monseñor Rivera en las asambleas diocesanas de planificación, sentado él allí en medio de los demás hermanos, opinando, discutiendo, ¿verdad? Buscando las mejores maneras de cómo llevar adelante la misión. La muerte le sorprendió el 26 de noviembre de 1994, cuando se disponía a preparar el segundo sínodo arquidiocesano, cuyo instructivo ya había puesto en manos de todos sus amados agentes de pastoral el 19 de julio de ese mismo año. Entramos luego en otra etapa, hacia el tercer milenio en el marco de Santo Domingo. La firma de los acuerdos de paz crea una situación nueva en la realidad de nuestro país que tiene por delante dos grandes retos, la reconstrucción y la reconciliación. La primera le corresponde en primer lugar al gobierno y pretende rehacer la infraestructura destruida o dañada por las acciones bélicas que duraron aproximadamente 12 años. La reconciliación busca rehacer el tejido social tan gravemente desgarrado por el enfrentamiento armado, tanto a nivel personal como en su dimensión social.
La iglesia dio el primer paso al proclamar en la Cuaresma de 1992 el año de gracia y misericordia. La intuición pues fue muy buena. 3 elementos clave tiene esta iniciativa de la Conferencia Episcopal del Salvador: la campaña de oración, la misión nacional y la pastoral de la reconciliación. Los frutos obtenidos fueron más bien modestos, pero el año de gracia y misericordia planteó con claridad dónde debe de estar la principal preocupación de la iglesia, como servicio al país después de la guerra. Y si ustedes habrán escuchado algún comentario, porque hemos celebrado hoy en enero los 25 años de los acuerdos de paz, la posición de la iglesia es: la deuda es la reconciliación, ¿verdad? Y esa es una tarea que a nosotros como iglesia también nos compete, o mejor dicho, como iglesia somos quizá los que de una mejor manera podemos contribuir en ese tema. Pero claro, eso implica también crear las estructuras, preparar las personas, preparar los agentes de pastoral para el acompañamiento de las víctimas. En las vísperas de la segunda visita papal, 1996, los obispos de El Salvador vuelven sobre el tema al afirmar que el país firmó la paz, pero no tiene la vivencia de la paz y no está reconciliado. Sin embargo, la iglesia en su conjunto no tiene la capacidad organizativa pastoral de acompañar en la práctica sus declaraciones. En cada una de las diócesis hay diversas directrices y esfuerzos de planificación pastoral diocesana. Sin embargo, no se logró formular un planteamiento consistente e incisivo acerca de la pastoral de reconciliación. La iglesia no logra adaptarse a la nueva situación creada por la finalización formal de la guerra. Pareciera que es más fácil responder a los desafíos brutales como los planteados por el conflicto armado que encontrar la manera de sanar corazones destrozados. Yo tuve la oportunidad después, allá en Nicaragua, del triunfo sandinista, que también allá la iglesia nicaragüense estaba en una nueva situación y el tema era ese, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Como una perplejidad, ¿cuál es nuestra tarea ahora, verdad? Requiere pues eso reflexión, requiere también conocer las experiencias de otros países. He visto yo acá pues en los temas que ustedes trataron en la reunión anterior, donde hablan de intercambio de experiencias de otras diócesis, intercambio de experiencias de otros países, que son elementos que nos ayudan, que nos enriquecen, porque no siempre estamos preparados para situaciones que tenemos que enfrentar. Pero desgraciadamente pues la guerra es un problema de siempre y hay pues muchas experiencias que nos pueden servir e enriquecer. El 13 de mayo de 1995, en la fiesta de la Virgen de Fátima, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle asume oficialmente sus responsabilidades como sexto arzobispo de San Salvador. En su homilía de toma de posesión, anuncia que tomará como guía de su acción pastoral los grandes temas del documento de Santo Domingo: nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana. Para ello, inicialmente, nombra 2 vicarios episcopales, el de promoción humana y de cultura cristiana. Él mismo asume la dirección de la antigua Vicaría de Pastoral, a la que corresponde el área de evangelización. Hay que señalar que el post-Santo Domingo no despertó el entusiasmo y el dinamismo desencadenados por los documentos de Medellín y Puebla. Monseñor Romero impulsó con fuerza la aplicación de Puebla a nuestra realidad al dedicarle una carta pastoral, misión de la iglesia en medio de la crisis del país. Además, Puebla vino a legitimar los acuerdos de la Semana Pastoral Arquidiocesana de enero de 1976, que Monseñor Romero a su vez asumió. Porque recuerdan ustedes, esa semana tomamos como base el Evangelii Nunciandi y en Puebla también estuvo a la base ese documento, así que había una sintonía. Monseñor Romero cuando fue a Puebla, por eso vino como muy fortalecido, ¿verdad? Porque los planteamientos de Puebla pues venían a validar el trabajo que aquí en la arquidiócesis se estaba realizando.
Monseñor Sáenz, en los primeros años como pastor de la arquidiócesis, fue proponiendo algunas de sus principales preocupaciones pastorales: la educación en valores, la defensa de la vida humana desde el momento de su concepción, el papel del laico en la transformación del mundo, la necesidad de integrar a todos los bautizados sin excluir a nadie en la acción pastoral. El tema del laico en el mundo fue el que caracterizó el enfoque del arzobispo sobre la formación que ellos deben recibir. Monseñor Sáenz habló con detalle en la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos. En su intervención sinodal dijo: los fieles laicos han de ser sostenidos por una adecuada formación, especialmente laical, orientada a la santificación en medio del mundo y a la evangelización del mundo desde dentro. En relación con el ministerio de la palabra, pienso que es necesario potenciar una catequesis global y sistemática que ponga fin a la ignorancia religiosa en que se encuentran. Gracias a Dios contamos con el SEC, del cual hemos de sacar mucho más provecho. Es necesario insistir especialmente en la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia, la generación y la educación de los hijos, así como de la moral profesional y de la justicia social, porque son precisamente los campos en los que más deben contribuir los laicos a la misión de la Iglesia. Los cambios en la organización de la pastoral de la diócesis y los nuevos responsables no logran dar continuidad al estilo pastoral de las épocas anteriores, y las orientaciones del plan pastoral y del arzobispo no logran la acogida en los agentes de pastoral, y los resultados a la hora de la evaluación del plan de esa época pues son muy modestos. Y termino en el espíritu de Aparecida. El 14 de febrero de 2009 toma posesión Monseñor José Luis Escobar Alas, séptimo arzobispo de San Salvador. Se encuentra en el 5º año de ejecución del segundo plan pastoral elaborado bajo la conducción del arzobispo Sáenz Lacalle, que va de 2005 a 2010. Tras 2 años de prórroga del anterior plan pastoral, Monseñor José Luis publica el nuevo plan pastoral para el periodo 2013-2017, que es el que actualmente tenemos. Estamos en el 5º año de la ejecución de este plan. El plan anterior contenía ya el espíritu de Aparecida, pues al ser elaborado ya conocíamos los documentos preparatorios a la 5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano. El nuevo plan incorpora las directrices de Aparecida y la motivación hacia la misión que había realizado la preparación y realización del primer Congreso Misionero Salvadoreño COMSAL, que fue en el 2008, ¿verdad? 2008, que acá en El Salvador pues tuvo un proceso muy bonito de preparación de congresos diocesanos hasta llegar al Congreso Nacional. De tal manera que el objetivo de este plan dice, el objetivo general, hacer de nuestra arquidiócesis una iglesia misionera en el espíritu de Aparecida, para que con el poder de Jesucristo sea fermento del reino en la transformación y salvación de la sociedad. Entre los objetivos específicos encontramos, primero, misión permanente; segundo, formación permanente de agentes de pastoral; tercero, pastoral social integral; cuarto, pastoral familiar; y quinto, pastoral de jóvenes. El plan presenta al inicio las orientaciones pastorales escritas por el arzobispo, y la primera de ellas es vivir en permanente estado de misión. La misión permanente es una de las preocupaciones pastorales de Monseñor José Luis, y lo hace saber a todas las parroquias en las que está por terminar la primera ronda de visitas pastorales. Los vicarios foráneos correspondieron a esta solicitud, pidiéndose desarrollara una jornada pastoral con el clero, para clarificar el significado de la misión permanente y su operatividad. La jornada se realizó del 3 al 5 de octubre del 2016 en el Seminario San José de la Montaña, con la participación de 160 sacerdotes. Durante 3 días, las prioridades del plan pastoral responden a temáticas que son una verdadera urgencia pastoral, dada la realidad de guerra social en la que nos encontramos.
El plan pastoral cuenta con un marco operativo en el que se dan indicaciones de cómo proceder a su ejecución. El objetivo general habla de la transformación y salvación de la realidad. Para ello es necesario aprender de la experiencia histórica de nuestra iglesia en la década de los 60 y 70, a fin de contar con todos los elementos necesarios para llevar adelante la misión. Monseñor José Luis publicó su primera carta pastoral el 24 de marzo de 2016 con ocasión de la fiesta del primer aniversario de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, titulada Veo en la ciudad violencia y discordia. En ella presento un análisis histórico de las raíces de la violencia en El Salvador, una iluminación bíblica y del magisterio de la Iglesia y un llamado a todos los sectores a trabajar por la paz, luchando por la justicia en defensa de los derechos de las víctimas, creando conciencia de la necesidad de colaborar todos en la consecución de la paz. Estamos ahora en el 5º año de la ejecución del plan pastoral. La evaluación del mismo y la elaboración del próximo, que nos llevará un año en su proceso de elaboración, nos permitirá tomar conciencia de nuestros límites y también nuestras posibilidades y con la ayuda de la gracia relanzarnos al futuro con una visión y entusiasmos nuevos, siguiendo el testimonio del compromiso de todos los hermanos que nos precedieron. La profundización en la comprensión de la dimensión paradigmática y la dimensión programática serán indudablemente herramientas que nos ayudarán en este proceso. Muchas gracias. Bueno, quisiera, antes de que me hagan alguna pregunta, hacer yo un comentario. Perdónenme si soy atrevido. Agradezco la invitación que me hicieron para preparar este tema. Me enviaron el informe general de la reunión que tuvieron en el 2014. He escuchado algunas de las ponencias que se han estado haciendo acá a través de la radio y yo pues humildemente quisiera hacer una sugerencia que hay que buscar las maneras de cómo este tesoro de reflexión que hacemos en estos espacios, cómo no se queden guardados, ¿verdad? Cómo hacerlo llegar. Personalmente, pues, confieso, ¿verdad?, que no tuve el conocimiento de este material, ya que tuvimos esos 3 días con el clero, en donde los 3 días dedicados a hablar sobre la misión, la parroquia y la diócesis y la vicaría en misión permanente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Y yo leyendo este material encuentro aquí, ¿verdad?, cuando se explica la dimensión paradigmática y cómo lo explican y cómo lo han tratado acá, y la dimensión programática. Entonces digo, bueno, si aquí está, pues, esta es la orientación, este es el camino que hay que seguir, pero los agentes de pastoral no lo sabemos, ¿verdad? A veces están los documentos, hermosos documentos, que nos ayudarían grandemente, así que yo pues pediría en nombre de mis compañeros y hermanos sacerdotes, que ustedes busquen las maneras de cómo alimentar más, ¿verdad?, a nuestra diócesis, a nuestro clero, a nuestros agentes de pastoral, con la riqueza de estas reflexiones, que yo confieso, a mí personalmente, pues me han dado como muchas luces y nos van a servir, y que lo que ahora salga, busquemos la manera de cómo hacerlo llegar, ¿verdad?, porque sí hay voluntad, pero nos hace falta herramienta, capacitación, y un aspecto importante es de que además no basta solo con los documentos, sino cómo lograr formarnos nosotros mismos, ¿verdad?, para la misión, ¿verdad?, que son elementos que están dichos en los documentos, o sea, buscar las maneras prácticas de cómo hacerlo. Así que yo, disculpen que me haya atrevido a hacer esta petición, pero considero que es algo importante. Okay.